Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 8 del tratado de Baba Batra. Nos trae una pregunta la Gemara. Va Emine Rab Elazar me Rabbi Yohanan. Le vino a preguntar Rabbi Elazar a Rabbi Yohanan, que Shengovin, cuando estábamos viendo que se pedía a todos los habitantes de una ciudad que paguen para la construcción de una muralla. Entonces pregunta Rabbi Elazar a Rabbi Yohanan, cuando van a cobrar, ¿a quién le van a cobrar? Lefi Neshamot Govin o Dilma Lefi Shevach Mamon Govin. ¿Se cobra en función de las personas que hay en la ciudad o se cobra en función de el poder adquisitivo de cada persona? Es decir, si hay 1.000 personas, se divide entre 1.000 el precio, o si hay 1.000 personas, pero unas tienen más dinero que otras, a los que tienen más dinero se les cobra más, a los que tienen menos dinero se les cobra menos. Amarle, le respondió Rabbi Yohanan, le firma Mongovin, se cobra según el dinero que tenga cada uno. El Azar Beni y el Azar mi hijo, Kababe Masmerot. Es decir, fijó esta alajá que sea así y que no se mueva de ello. Y cada vez quienes dicen, va Emine, Rabbi Elazar, Rabbi Yohanan, que lo que le vino a preguntar Rabbi Elazar a Rabbi Yohanan, ¿qué es? Que Shengovin, cuando se cobra para el pago de la muralla, decir que Ruf Batim Hengovin o Dilma le firma Mongovin. Se cobra en función de las casas que están más cerca de la muralla, que ellas pagan más, o del poder adquisitivo de las personas. Amarle le respondió Rabbi Yohanan, le Kiruv Batim Hengovin, se cobra en función de los que están más cerca de la muralla. El Azar Beni, Kababa Masmerot. Y el Azar mi hijo fijó esta alajá que sea inamovible. Muy bien, nos cuenta la Gemara. Rabbi Yehuda Nesia Rama de Shura. Rabbi Yehuda Nesia vino a cobrar a los sabios, perdón, Rama de Shura vino a cobrar el impuesto de la construcción de la muralla a de Rabanán, a los sabios que vivían en la ciudad. Amarle, amarlo, Resh Lakish le dijo Resh Lakish, de los trija netiruta, Rabanán los trija netiruta. ¿De por qué les estás cobrando? Los sabios no necesitan protección. Dichti, porque está escrito, Asperem mejor yirbun. Es decir, si los vas a contar, dice, Asaperem, los vas a contar, perdón, es decir, ¿para qué los vas a contar? Dice, Ashta, Kuleu Israel, Ketivbehu, Kehol Asher los al Sefateyah. Es decir, si tú me vas a decir que cuando cuentas a los sabios son muchísimos y no hay número para contarlos, eso ya me lo dice el Naví sobre todo el pueblo de Israel, que son como la arena del mar, que no se pueden contar de la cantidad que hay, de los granos del mar. Entonces, Tzadikim Atzmam, Mejol y Irbeyun, ¿acaso solamente los Tzadikim son más que la arena? El Ajikamar. Entonces, así es como hay que explicar el versículo. Esperem le maasehem tzadikim. Vas a contar las acciones de los tzadikim, un mejor, majol, yirbun. Es decir, si las cuentas son muchas más que las arenas. Entonces, de ahí vamos a hacer un razonamiento del Calvajomer. Dice, Calvajomer, umajol, shemuat, megin, al hayam. Si la arena de la playa, que es poca con respecto al agua del mar, es capaz de proteger al mar para que no entre dentro de la tierra. Entonces, más, las acciones de los sabios, que son muchas, loco chequen, shemeginim alehem, no con mucha más razón que les van a proteger a ellos de sus enemigos. Nos cuenta la Gemara. Y Ata le cambia de Rabbi Yohanan cuando fue delante de Rabbi Yohanan, de Shlakish. Amarle le dijo, Rabbi Yohanan, Maitama, lo tema lemeja. ¿Por qué no utilizaste este otro versículo para explicar esto? Anihoma, Beshadai Kamigdalot. Dice el Shira Shirin, yo soy la muralla y mis pechos son como las torres de la muralla. Anihoma, yo soy la muralla, Zoa Torah, se refiere a la Torah. Beshadai Kamigdalot, y los pechos son como las torres de la muralla, el Utalmideh Jajamim. Esos son los sabios que estudian uno de otro como un bebé que amamanta de los pechos de su madre. Nos dice Resh Lakish, y Resh Lakish, ¿por qué no trajo este versículo a Rabbi Yehuda Nesia? Sabarle, él opina que Darash Rabba, que este versículo se explica como lo señor Rabba, perdón.
Anihoma, Zoken es Israel. Yo soy la muralla, es el pueblo de Israel. Shaddai Kamidalot, Elu Bate Kenesiot, Bate Midrashot. Eso se refiere a las sinagogas y a las casas de estudio que protegen al pueblo de Israel, al igual que las torres de una muralla. Muy bien, nos cuenta una historia la Gemara. Dice Rab Nachman bar Rab Hizda Rama carga a Rabbanán. Entonces, este Rab Nachman bar Rab Hizda vino a cobrar de los estudiosos de la Torá el impuesto, dice Gulgolet, es decir, el impuesto per cápita. Cada persona tenía que pagar un impuesto por él. Amarle Rab Nachman bar Ishaq, le dijo Rab Nachman bar Ishaq, Abarta, a de Oraita, a de Nevie, a de Ketube. Es decir, has hecho todo mal. Estás transgrediendo lo que dice la Torah, lo que dicen los Nevim y lo que dicen los Ketubim. Y en cada uno va a encontrar un versículo. Dice, a de Oraita, lo que dice la Torah, ¿por qué? Dichtiv, está escrito, Abjo bebamin que deja. Dice, Amar Moshe, dijo Moshe sobre este versículo que está en la parashá de Bezota Berajá. Dice, dijo Moshe delante de Akadosh Baruj Hu, perdón, Ribonosh el Olam, Señor del mundo, Afilu b'shah she'ata mechabeb amim, incluso cuando tú vayas a dar aprecio a los otros pueblos, es decir, que les vas a dar la posibilidad de gobernar sobre tus hijos. Kol Kedoshav, todos los que son Kedoshim, es decir, aquellos que se ocupan de la Torah, y Yuve Yadeja, es decir, que estén en tus manos, es decir, cuídalos tú. Vehem, tu kule ragleja, y así es como se explica la continuación del versículo, y dice, y ellos, tu kule ragleja. Tan el Rav Yosef, así enseñó Rav Yosef, Elu Talmidei Jajamim, estos son los Talmidei Jajamim, son los Talmidei Jajamim, los sabios estudiosos de la Torá, Shem Mekatetim Raglehem, Me'ir Leir, es decir, que mueven sus piernas de una ciudad a la otra, Medina de Medina, y de un país a otro, Lilmo Torah para estudiar Torah. Entonces termina el versículo y dice, Yisa Mitaperoteja, es decir, Lisa ¿Para qué? Para elevar y dar las palabras de Hashem, la Torah, llevarlas a todos los lugares. Entonces, por eso le dijo, transgredice la Torah. Ahora, a de Neví, lo que está escrito en Nevi'im, sobre que no hay que cobrarles, y escribe, está escrito, Gamki yitnu bagoyim ata akabetzem veyachelu me'at mimasa melech besarim. Entonces dice el versículo, y también cuando estén entre los otros pueblos, ahora los voy a reunir y, y van a tener que llevar poca carga delante de los reyes y de los ministros. Entonces nos dice así, Amar Ula, dijo Ula para explicar el versículo. Pasuk de Bishon Aramit Nema. Este versículo está dicho en arameo. Es decir, que la palabra yitnu, yitenu, de darar, ¿sí? En arameo, eh, se refiere al lenguaje de estudiar y de repetir el estudio. Es decir, Shinun Velimud. Y así explica el versículo. Y Tanukulehu, Imkolam Israel, si todo el pueblo de Israel, la mayoría están estudiando y ocupándose de la Torá, cuando estén exiliados entre los pueblos, Ata Akabetzem, pronto los vas a reunir de esa galut. Vimeathem, y si son pocos los que están estudiando, entonces, Yahelu, Mimasa, Melech, Besarim. Entonces van a estar los que estudian Torah, esos pocos que sí estudian la Torah, van a estar exentos de llevar la carga de los reyes y de los ministros. Ahora, a de que tuve, dijimos que también hay un versículo en que tuvimos que dice que no hay que hacer así. Y a pesar de ello, Rab Nachman Bar Hizda les cobró a los sabios. Dice que está escrito en el libro de Ezra, Minda Belo Va'alach la Shalit le Mirme Alehom. Es decir, lo Ishlot Adam le Amshir le Ashlich Geviyatam Alehem. Es decir, que no podrá conseguir un hombre poner su copa sobre ellos. Es decir, su copa quiere decir su poder, su presión. Amar la viuda, dijo la viuda. Minda Zo Menat Hamelech. Es decir, eso es la parte del rey, es decir,
los impuestos que pone el rey. Veló, Zokesef, Gulgalta. Ese es el impuesto por la persona, por cada uno que tiene que pagar. Vejalaj, Zoarnuna. Se refiere al pago de la arnuna. Es un impuesto sobre la cosecha o sobre los animales. Muy bien, nos cuenta la Gemara. Rapapa Rama, Kariad Hatta Ayatme. Rapapa una vez impuso el pago a unos huérfanos sobre el hecho de cavar un pozo. Es decir, cuando se cavaba un pozo para toda la ciudad, entonces todo el mundo colaboraba. Entonces, Rav Papa le pidió también a los huérfanos que pagasen. Amarle Rav Shisha Bere de Rav Idi, le Rav Papa, le dijo Rav Shisha, el hijo de Rav Idi, a Rav Papa. Le dima lo midvil. Ah, pero ¿cómo les cobras dinero? A lo mejor al final cavas ahí y no encuentras agua. Entonces les estás tomando dinero de manera gratuita a los huérfanos, que no tienes por qué cogerles ese dinero. Amarle dice, Mashkil Shekilna Minayo. Es decir, yo primero tomo el dinero. Y Midville, si encuentro agua, lo cobro. Pero si no encuentro agua, Mehadrana le Nihalaihu. Les devuelvo el dinero. Amar viuda, dijo la viuda, Hakol le igle gafa. Es decir, todos los habitantes de la ciudad tienen que sumarse a los gastos de la compra de las puertas y de el cerrojo de la ciudad. Afilu milladme. Incluso a los huérfanos se les cobra. A Balrabanaan lo se dice netiruta. Pero los sabios no necesitan protección, así que no tienen por qué pagar. Otra ley que dijo la viuda. Acol le caria patia. Todos tienen que sumarse a los gastos de cavar un pozo para sacar agua de él. Afilu, Rabanán, incluso los sabios. Velo Marán, no dijimos esto, ela de lo nafke beajluza, solamente cuando, si no hay que salir, las personas mismas van a acabar el pozo. Abal nafke le ajluza, pero si van ellos mismos a acabar el pozo, la banán, la bene mefak beajluza ninu. Los sabios no están hechos para eso, están hechos para qué? Para estar estudiando Torah. Y por el honor de la Torah no se les debe sacar a acabar el pozo ellos mismos. Nos cuenta ahora el Gemara. Rabbi Patach Otzarot Beshene Bazoret. Rabbi, que era muy rico, abrió sus depósitos de comida durante los años de hambruna para poder alimentar a los pobres. Amar dijo Rabbi y Kansu Baale Mikra, que vengan y tomen comida los que son estudiosos de la Torah escrita. Baale Mishnah, los que son estudiosos de las Mishnayot. Baale Gemara, los que estudian Gemara, es decir, que de las Mishnayot sacan otros estudios. Vale alajá, los que saben alajá. Vale agadá, los que saben agadá. Abalamea ares, lo ikansu. Pero los que son ignorantes no deben venir a coger comida de aquí. Ahora dice, Dahak, Rabbi Yohanan ben Amram, ben Ichnas. Entonces, ¿qué pasó? Vino para coger comida Rabbi Yohanan ben Amram. Amarlo le dijo Rabbi, le dijo él a Rabbi, Rabbi Parneseni, aliméntame. Amarlo le dijo, vení, hijo mío. Carita, es decir, ¿estudiaste Pesukim de la Torá? Amarlo dijo, no, no sé Torá. Entonces, ¿qué le dijo Rabbi? Entonces, perdón. Carita, amarlo, le dijo Rabbi Yohanan, no estudié. Shanita, ¿estudiaste Mishnayot? Amarle le dijo, no estudié Mishnayot. ¿En qué? ¿En Bema Farneseja? Entonces le dijo, si es así, entonces, ¿cómo es que te voy a dar de comer? Sabes que las personas que son ignorantes, yo no les doy. Le dijo Parneseni que qué le Bekaoreb. Dice, aliméntame como el perro y como el cuervo. Que Akadosh Baruj Hu les dio Hasadim, les hizo bien especialmente a estos dos tipos de animales, porque el perro nunca es muy difícil que se sacie, y entonces le hizo que su comida permanezca mucho tiempo en su vientre. Y el cuervo, que nos dicen que Livne Oreb Asher Yikrau, dice el David Amelech en Tehilim, que Dios se ocupa de los hijos del cuervo que están clamando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuervo, los hijos del cuervo salen
con el plumaje blanco y el cuervo los rechaza, piensa que no son sus hijos, no les da de comer. Entonces, Akadosh Baruj Hu los alimenta con su compasión. Parnesé. Finalmente Rabbi aceptó y le dio de comer. La tarde, Nafak, después de que fue Yati Rabbi Beca Misael de Amar, vino Rabbi, se sentó y dijo, uy, 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 ¿qué he hecho? Le he dado de comer a un ignorante. Hoy li, Shenatati Piti le Amares, le di mi pan a un ignorante. Amar le fana Rabban Shimon bar Rabbi, le dijo su hijo Rabbi Shimon, Shema, Jonathan ben Amram Talmidejahu. Dice, espera, esa persona que acaba de pasar, ¿era tu alumno? Rabbi Jonathan, era Jonathan ben Amram. Sheno Rotzele Enot, mi keboda Torah, mi llamá. ¿Por qué? ¿Y por qué actúa así? Porque él nunca quiso sacar provecho de su Torah. Es decir, si me vas a dar de comer porque sé Torah, estoy aprovechándome de la Torah que sé, no quiero. Batku, Veashkach, verificaron y se dieron cuenta que efectivamente era él. Amar Rabbi y Kansu Hakol. Entonces, ¿qué dijo Rabbi? Dice que entre, que coja de todo. Explica la Gemara, Rabbi le tame. Rabbi va según su punto de vista, que no quería dar de comer a los ameares. Además, Rabbi pues dijo, Rabbi, en pur anut bala olam, el abishmil ameares. Dice Rabbi que las desgracias vienen al mundo únicamente por causa de los ignorantes de la Torah. Dice que Au, Deme, Kelila, de Sharu a Tiberia. En la ciudad de Tiberia, el rey impuso un impuesto a los habitantes para hacerse una nueva corona de oro. Y era mucho dinero. Atu le camé de Rabbi, fueron a ver al Rabbi. Gambrule, Lidbur Rabanan Bejadán. Dice que los sabios también den una parte de este dinero para que se construya la corona del rey. A Marlehu les dijo Rabbi, no estoy de acuerdo. A Ambrule le dijeron, Aroquinan, ¿sabes qué? Si no colaboran los sabios, nos vamos a ir de la ciudad y entonces todo va a caer sobre vosotros. Y les dijo Rabbi, Aroku, iros, no hay problema, escapad. Arku, Palguejón, se escaparon la mitad de los habitantes. Dalyuha, Palga, ahora vino el rey, se dio cuenta que se fueron la mitad. Dijo, bueno, pues lo que os pedí, la mitad ahora, porque sois la mitad. Atu, Anu, Palga, esta mitad, Kame de Rabbi, se fue a ver a Rabbi. ¿Qué pasó? Ambrule, Lidbu, Rabanan, Behadan, que los sabios nos ayuden con esta mitad. Amarleulo les dijo no. ¿Qué le dijeron los habitantes? Arukinan, nos vamos a escapar entonces, nos vamos a dejar con toda la carga. Aroku, escapaos, no hay problema. Arkukulehu, Pashahu Kobes. Se escaparon todos, menos un lavandero que había ahí. Shadiuha a Kobes. Entonces, ¿qué hizo el rey? Dice, le puso toda la carga que quería al lavandero solamente. Arak se escapó el lavandero. Arak Kobes. Pakak Lila. ¿Qué pasó? ¿Quién quedaba solamente? Los eruditos y los estudiosos de la Torá. El rey quitó de encima el impuesto y ya no pidió ningún dinero. Amar Rabí dijo, Rabí, ítem, ¿habéis visto? Shem Puranut Bala Olam, Ela Bishvil Ameares. Que las desgracias vienen en el mundo por los ameares. Cuando ya no había ameares, ya no había la desgracia de que nos estaban pidiendo este impuesto. Muy bien. Ahora, vimos en la Mishnah que decía cuánto tiempo uno tiene que estar en la ciudad para que se le considera que es parte de la ciudad para pagar los impuestos. Nos dice hasta 12 meses. Eso es lo que nos dijo la Mishnah. Ahora, un minhi, tenemos una oposición de una veraita. Dice, Ahameret, Vagamelet, Haoveret, Makom le Makom, Velana Betoja, Veutja, Imagen, Hem Biskila, Umamonam, Pale. Muy bien, nos está hablando entonces de una ley que tiene que ver con lo que se conoce como la Ir Hanidahat, una ciudad que es empujada toda ella a hacer idolatría. Entonces, ¿cuál es esta ley de la Ir Hanidahat? Una ciudad que totalmente se desvía hacia la idolatría. Entonces, esa ciudad tenía que ser totalmente arrasada por el fuego y todos sus habitantes eran condenados a muerte por espada. Ahora, una persona que no es parte de esta ciudad de idolatría, sino que estaba circunstancialmente ahí cuando ocurrió esto. Entonces, no.
no tiene el mismo tipo de castigo, sino que tiene el castigo de una persona que hace idolatría de manera normal, que es sequila, que es apedreamiento. Entonces dice, la jamere, el conductor de asnos y el conductor de camellos, el camellero, que van de un lugar a otro, y durmió en una ciudad, y esa ciudad se hizo Nidahat, y esa persona participó de la idolatría con ellos. Entonces, en Vizquila, Umamonam Palat, es decir, estas personas que van de ciudad en ciudad y que justo les cayó ahí, hicieron idolatría, tienen pena de sequilá, de apedreamiento, y sus bienes se pueden salvar. Ahora, no es como el resto de la ciudad. Ahora bien, Nisharu Sham, Shloshim Yom, pero si se quedaron en esta ciudad durante 30 días, en Besai, Fumamonam Abed. Entonces ahí ya toman la ley de Zair Anidahat y tienen pena de muerte por espada, y su dinero, sus bienes también hay que quemarlos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que para que esas personas se consideren que están en la ciudad, bastan con 30 días, no hace falta 12 meses. Amar Rabba, lo kasha, dijo Rabba, no hay dificultad. Ah, livne mata, ah, le tove mata. Ah, ¿cuál es la diferencia? Uno es que se llame Ben Hair, es decir, una persona de la ciudad, y otra que se llame Yituve Hair, es decir, alguien que está asentado en la ciudad. Es decir, el versículo de la Torá nos dice que Haket Haket Kol Yosheve Hair, todos los que están asentados en la ciudad. No quiere decir que sean Ben Hair, habitantes fijos de la ciudad, sino que están asentados en ella, y a eso se refiere que basta con 30 días. ¿Qué detalle? Como se enseñó en una vereita, Hamudarana Meanshair, una persona que se prohíbe tener provecho de las personas de una ciudad, Kol Shenishtahe Sham Shenem Asar Chodesh, queda prohibido tener provecho de toda persona que esté en la ciudad durante 12 meses. Veasur, Lehenot Mimenu, entonces de esas personas está prohibido tener provecho. Bajo Mikan, si es menos que esto, está permitido. Ahora, si la persona hace su promesa y dice no voy a sacar provecho mi Yoshebeha ir de los que están asentados en la ciudad, Koshen Ishtaha Sham Sheloshim Yom, todo el que está 30 días en la ciudad, Asur, Lehenot Mimenu, ya tiene prohibido tener provecho del Pajot Mikan, Mutar. Si es menos que esto, está permitido tener provecho de Ulhol, mi Bainan. Ahora, Ulhola de Barim Enu Methayev im ir Ela im Kengar Sham Shenamazajodes. Es decir, entonces, pregunta la Gemara, ¿y para todas las cosas se considera que es una persona de la ciudad hasta que no pasen 12 meses? Beatania, si se enseñó en una vereita, dice, una persona que vivió en una ciudad Shiloshim en 30 días, ya tiene la obligación de pagar Tamhui. ¿Tamhui qué es? Tamhui es Tanjuy es el dinero que se daba o la comida que se daba, se recogía comida y se repartía entre las personas necesitadas. Bien, Hagar Shelosha Hodashim, la persona que vive durante 3 meses, le cupa, ya tiene que participar de la cupa del Tzedakah, del fondo del Tzedakah de la ciudad. Shisha Hodashim, y son 6 meses que vive en la ciudad, le Kesut, ya tiene que participar en la compra de ropa para los pobres. Tisha, si son 9 meses, le queburá. Tiene que participar también de los gastos de los entierros de los pobres que no tienen cómo enterrarse. En la masa Jodesh, ya son 12 meses, le pase y tiene ya que pagar para las vigas de, de madera que fortalecen la puerta de la ciudad. Entonces, de aquí que vemos que con 30 días ya tienes que participar de una cosa, con 3 meses otra cosa. Es decir, que hay casos en los que uno no lleva 12 meses y ya participa como un habitante más de la ciudad. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yasi en nombre de Rabbi Yohanan, Kitnan Nami Matnitin, Shenem Jodesh, le pase a Irnan. Dice, bueno, justamente, lo que estamos hablando aquí en nuestra Mishnah, que tiene que considerarse ya como un habitante de la ciudad y colaborar con ello después de 12 meses, se refiere al cerrojo, a la viga que refuerza la puerta de la ciudad. Eso es de lo que estamos hablando. Amar Rabasi Bar Yohanan, Hakol, le pase a ir, Bafilu, Miyadme. Es decir, dice Rabbi Yassi
en nombre de Rabbi Yohanan, todas las personas, los habitantes de la ciudad, tienen la obligación de pagar para esa viga, para ese cerrojo de la ciudad, incluso los huérfanos. Abal Rabanán, pero los sabios no tienen por qué pagar. ¿Por qué? De Rabanán los rige Netiruta, porque los sabios no necesitan protección, ya tienen su Torah que los protege. Amar Raspapa dijo Raspapa, le Shura, para la reparación de la muralla. Le Parsha'a, es decir, para los parashim, como los parashim del faraón, es decir, los jinetes que van patrullando la ciudad. Le trasdina para los guardianes, los que cuidan los utensilios de guerra de la ciudad. Para todos esos se cobra de todos los habitantes de la ciudad, a filo millatme, incluso de los huérfanos. Abal, pero Rabanan, Lotzri, Genetiruta, pero los sabios no necesitan protección. Clala de Milta. ¿Cuál es la regla general? Nos dice ahora la Gemara. Col Milta. De Itleu, Anaa, Mine, Afil, Humillatme. Es decir, Col la Basheyesh, le vene a ir Anamide. Todo aquello que los habitantes de la ciudad van a tener algún tipo de provecho, se cobra incluso de los huérfanos. Rabá, Rama, Sedaka, Ayadme, Debe, Merión. Entonces dice, Rabá fue a cobrarse de acá, de los huérfanos, de la casa de Bar Merión, que era un rico, era muy, muy rico. Amarle a Valle le dijo a Valle a Rabá, dice, ¿cómo te fuiste a cobrarles acá de ellos, de estos huérfanos? Beatane, Rab Shmuel Bar Yudá, se enseñó a Rab Shmuel Bar Yudá. En posquín acá, a la Yetomim Afilu le pidió un Shebuim. Es decir, no se fija una cantidad que tengan que darles de acá los huérfanos, ni siquiera para el rescate de los prisioneros. Amarle le dijo, Rabá, Valle, Ana, le ashubinhu ka'abitna. Es decir, mi intención que era que les salga un buen nombre y que les dé honor. Es decir, que son importantes porque incluso están cumpliendo esta mitzvah como su padre. Nos cuenta ahora la Gemara. Ifra Hurmiz, Ime de Shebur Malka. Es decir, se llamaba Ifra, a lo mejor Ofra, ¿no? Hoy en día. Urmiz era la madre de Shebur Malka, que era un rey, el rey Shebur. Shadra Arnaka de Dinare le camé de Rabbi Yosef. Mandó una bolsa llena de monedas a Rabbi Yosef, que era el encargado de la cupa de la tzedakah. Amra, lehebe le mitzvah rabá. Le dijo, ¿qué le dijo? Utiliza esta tzedakah para una mitzvah importante. Yatib Rabbi Yosef beka me'ayen ba. Se sentó Rabbi Yosef y empezó a pensar, ¿qué es una mitzvah importante? May mitzvah rabá. Amarle a Valle le dijo a Valle, mi detane, Rav Shmuel Bar Yehuda, de aquello que enseñó Rav Shmuel Bar Yehuda que hemos visto justo ahora en Poskim Sedaka, a la Yetomim, a Filu le pidió un Shebuim. ¿Qué dijimos? Que no se cobra dinero de Sedaka a los huérfanos, ni siquiera para Pidión Shebuim, para rescatar a los prisioneros. Shmamina, ¿qué entiendes de aquí? Si dicen ni siquiera para esto, Pidión Shebuim, mitzvah Rabahi, que es una mitzvah muy importante. Si te digo ni siquiera para esto, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que es algo muy importante, ni siquiera para ellos se le cobra dinero. Entonces de ahí entendió que el pagar el rescate de un prisionero es una misma muy importante. Amarle Rabba, le Rabba Barmari. Le dijo Rabba a Rabba Barmari, el hijo de Mari. Menaha Milta de Amur Rabanán. ¿De dónde tú sabes eso que dijeron los sabios? De Bion Shebuim Mitzvah Rabahi. Que el pago del rescate de los prisioneros es una misma muy importante. Amarle le dijo Rabba Barmari a Rabba. Y está escrito, veía que Yomeru eleja Anan Netze, la Marta Lehem, Koamar Hashem, Asher la Mavet, Asher la Jereb, Asher le Raab, Asher la Shevi. Dice el versículo que está ¿dónde está? En Yirmiyahu, perdón. Dice, y será que cuando le digas, sí, vamos a salir, y entonces dirás, así dijo Hashem, aquel que va a morir, aquel que va a ser eh, asesinado, va a ser asesinado por la espada, aquel que va a morir de hambre, va a morir de hambre, y aquel que va a ir al cautiverio, va a ir al cautiverio.
Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Kol Hameujar Pasuk de, todo el que está después en el Pasuk, Kashem Mejaveró, es más grave que el anterior. Entonces, ¿qué vemos? Dice Jereb Kashem Imabe. Es decir, la espada es peor que la muerte. ¿Por qué? Iba de Makra, si me quieres decir que lo puedes aprender de un versículo, Iba de Asbara, o si quieres podemos decirlo que lo podemos razonar. Dice, Iba de Asbara. Ok, ¿quieres el razonamiento? Vamos a razonar. Haika Minval. Vejailo Kaminval, es decir, la muerte por la espada también provoca que haya un desprecio del cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque va a estar lleno de sangre, porque le va a faltar un miembro. Entonces es peor. Eso es la svara. Temakra. Y si quieres decirlo, aprenderlo de un versículo, dice Yakar be'ene Hashem, hamavta la hasidad. Es decir, aquellos que son Yakar, que son apreciados a los ojos de Hashem, hamavta mueren, ¿qué quiere decir? Que mueren de manera no violenta. Los hasidim, los que son bondadosos, perdón, aquellos que son apreciados por Hashem, Dios le da una muerte por su bondad, que no es una muerte por la espada. Ahora, ahora qué es Raab es el hambre. Kasha Mejereb. La muerte por hambruna es peor que la muerte por la espada. Iba etema svara, si quieres te lo puedo decir por razonamiento. Haika mistaer, loca mistaer. ¿Por qué? Porque el que muere de hambre tiene un sufrimiento, se va muriendo poco a poco por el hambre. Pero la muerte por la espada no tiene ese sufrimiento. Beba etema kra, y si quieres un versículo, dice el versículo, Tobim hayu halale jerez me halale raab. Dice, mejor eran los cadáveres que murieron por la espada, más que los que murieron por el hambre. Shevi, ahora, el cautiverio, Kashem y Kulam, es peor que todos ellos. ¿Por qué? De Kuleu, Itnehu, porque todos los tipos de muerte que hemos mencionado antes pueden ocurrir cuando estás en manos de el enemigo en cautiverio. Ahora la Gemara nos trae una veraitá sobre el tema de los encargados de reunirse de acá. Tanur Rabanan, enseña a nuestros sabios una veraitá. Kupash el Tzedaká Nikbet Bishnaim. Es decir, la kupá del Tzedaká se cobra, el aporte de la Tzedaká, tienen que ser dos personas que van a cobrar. Mithaleket Bishlosha. Y se divide el dinero que se recaudó con tres personas. Es decir, tres deciden a quién le van a dar más y a quién le van a dar menos. Ahora, Nikbet Bishnaim, ¿por qué se cobra por dos? ¿Por qué? Sheenosim, Sherarut, Ala Tzibur, Pajot Mishnaim. ¿Por qué? Porque no se viene. Es decir, Sheenosim Serarot, Serarut viene de Sar, es decir, alguien que es un ministro, alguien que está por encima de ti. Entonces, dice, no se viene a hacer, no se viene uno a posicionar por encima de las personas, del Tzibur, de la gente, Pajot Mishnaim, a no ser que sea dos personas. ¿Sí? ¿Para qué? Sheheyot umashkenim a la tzedakah, yesh bekach zerara. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas te obligan a pagar esa tzedakah. Venosim zerara al tzibur, pajot mishna nashim. Se necesitan dos personas. ¿Para qué? Para que uno no se aproveche y sienta que su posición de poder le está dando más importancia y se aproveche de ella. Entonces necesitas dos. Mithaleket bishlosha. Ahora, para repartirlo hace falta tres. ¿Qué tiene monot? Como las leyes económicas, que hace falta un betín de tres personas. Ahora, tamhui, nikbet bishlosha o mehaleket bishlosha. Ahora, la comida, el tamhui ese que dijimos, la comida que se repartía a los pobres, se cobra de a tres y se divide de a tres. Shegibuya vejiluka shavim. ¿Por qué? Porque se divide, se cobra y se divide de la misma manera. Tamhui, explica la Beraitá, dice este Tamhui, se reparte Bejol Yom, todos los días. Kupá, el dinero de la Tzedaká, Meren Shabbat de Shabbat, se da una vez por semana, de viernes a viernes. Tamhui le anille Olam. El Tamhui se le da a todos los pobres. Avshenam Meirzo, incluso que no sean de esta ciudad. Pero Kupá, pero el dinero de Tzedaká se reparte le anille ir a los pobres de la ciudad. Añade la verita, dice, Verashaim
Bene Ha'ir, y pueden los habitantes de la ciudad la Asot Kupa Tamhui, es decir, dividir el cobro de la Kupa a los pobres generales, Kupa Tamhui, Betamhui Kupa. Es decir, con el dinero de la Kupa, comprar comida para el Tamhui, de Tamhui Kupá, y de lo que se tiene del Tamhui, utilizarlo para la Kupá de Tzedaká, para los pobres de esa misma ciudad. Urshanotá lejol ma sheirtzu. De la misma manera pueden intercambiar para cualquier tipo de necesidad. Reshaim benahir lehatnot al hamidot. Y pueden los habitantes de la ciudad, es decir, agrandar o disminuir la cantidad que se recibe según lo que hay. Ve a la shearim y también fijar los precios del mercado. Ve a sejar poalim y también sobre el pago a los empleados. Ulasia al kitzatán. Y también pueden poner multas a los que están transgrediendo aquello que ellos establecieron como valores estándares para la ciudad. Vuelve la Gemara a explicar aquello que estudiamos en la verita. Amar Mar dijo que el sabio, dimos en la verita, Enosim Shedarut Alatzibur Pajot Mishnaim, es decir, no se viene a cobrar para que no se sientan por encima, a no ser que sean dos. Menahan y no y aprendo esto. Amar Rab Nachman dijo Rab Nachman, Amar Kra dice el versículo, Vehem Yikhu Etazahab Bejule, y ellos tomaron el oro, etcétera. Hem, dice, ¿se entiende? Que por lo menos eran dos, ellos, ¿sí? Vehem, ok. Ahora, Serarot, de lo abde. Aquí dice, únicamente Serarot, Enosim, no se hace a la gente con menos de dos personas. Y ese es el motivo de Sheena Kupa Nikbit El Abishnaim, y por ese motivo el aporte de Tzedakah no se cobra más que con dos personas. Velomishum Sheudin o Edut, Shei Rak Bishnaim. Y no es porque sea una ley o un testimonio que hace falta dos testigos. ¿En qué más? Y si es así, se entiende. Ah, meheman. Es decir, que para creerles, se les cree que la tzedakah que ellos tomaron no están engañando. Me seguía Lele Rabbi Hanina. Esto refuerza la opinión de Rabbi Hanina. Además, Rabbi Hanina dijo Rabbi Hanina, más Umina Rabbi Shene Ajin ala Kupa. Ocurrió una vez que Rabbi Hanina, no, perdón, que Rabbi nombró a dos hermanos encargados de la Jupá. Es decir, dos hermanos nos sirven para dar testimonio. Y a pesar de ello les nombró encargados de la Jupá de acá. Quiere decir que no es por una cuestión de dar testimonio, sino que es por una cuestión de que no se puede ser más de dos para cobrar de esa manera. Ahora, pregunta la cámara, Mai Seraruta, ¿qué es esta Serará que estamos diciendo? Amar Rab Nachman, Amar Rabba, Barabúa, dijo Rab Nachman, que dijo Rabba Barabúa. Efi, Shememashkeni Malatzedaka, es decir, que ellos toman Mashkon, una garantía por la tzedakah de aquella persona que no está pagando. Viene a cobrar y dice, mira, no te puedo pagar hoy. Dice, bueno, ok, no hay problema, dame una garantía de que me vas a pagar mañana. Afilo ver el Shabbat, incluso el viernes. Que la persona no puede venir a decir, ah, mira, ahora déjame, estoy muy ocupado. ¿Sí? No trabaja. Pregunta la Gemara, dice, Eni, ¿y acaso es así la cosa? Reactive, si está escrito, Fakati, alcohol, lo hatzab. Es decir, yo me voy a ocupar de devolver a todos aquellos que ponen presión sobre mi pueblo y me voy a encargar de ellos, dice Hashem. Amar Rabbi Ishaq bar Shmuel, dijo Rabbi Ishaq bar Shmuel bar Marta, perdón, el hijo de Marta, Mishme de Rab, en nombre de Rab, Bafilu, al Gabet de acá, incluso sobre los que vienen a cobrar la acá, que ponen presión al público, Hashem también se va a ocupar de ellos. Responde la Gemara y dice, loca, Hashem no hay dificultad. Ah, perdón, es decir, uno es cuando es un hombre rico, de lo amid, y el otro es cuando no es un hombre rico. Cuando es un hombre rico le puede meter presión porque sabe que tiene. Pero cuando es un hombre pobre, dice, mira, ahora no puedo, pues dice, bueno, no pasa nada, volveremos mañana. Y si no, no pasa nada.
Achpaye le Rav Natan bar Imi. Kafá, Rav Nachman bar Imi, Shaya Ashir Gadol. Es decir, perdón, me saltó una parte. Quijá de Raba, como aquello que ocurrió con Raba. Achpaye le Rav Natan bar Ami. Raba obligó, ¿sí?, a Rav Natan bar Ami a pagar, que era muy rico. Beshakil Miné, Arba me azuz de Tzedakah, y cobró de él, le tomó 400 monedas para la Tzedakah. Muy bien, trae la cámara otro dicho. Dice, está dicho en el profeta Daniel sobre, eh, sobre el Quetzayamim, sobre el final de los tiempos. Dice, Amaskilin Izaharu, es decir, Yairu Veizrahu Beet Hai. Es decir, van a, van a iluminarse, sí, van a brillar en ese momento. Que Zohar, como la luz, Harraquía, del firmamento, etcétera. Explica la llamará. Dice, Ze Dayan Shedan Din Emet Lamito. Eso se refiere a un juez que juzgó de manera correcta para su compañero. Umasdike Harabim, y los que eh, hacen justicia para la gente, ellos van a brillar. Que Kohabim Leolam Vaet, como las estrellas para siempre. Elu Gabet Tzedakah. Esto se refiere a los que cobran la Tzedakah. De Manita Tana, en una breita hemos estudiado Hamaskilim y Azhiru Kezoar Arakia. Es decir, los Maskilim, los que van a brillar como el brillo del firmamento. Zedayan es el juez, Shedan Din Emet Lamito, es el juez que juzgó de manera correcta para su compañero. De Kabbalah Tzedakah, y los que cobran la Tzedakah. Umasdike Harabim, que Kohabim Leolam Baed. Ahora, y la continuación del versículo que dice, los que hacen justicia con la multitud, como las estrellas para siempre, el Umelamdet Inokot. Estos son los que se encargan de enseñar a los niños Torah, que Gonman, como aquella persona. Amar, perdón. Es decir, que Goldman, en realidad es una pregunta. ¿Quién es ese ejemplo de una persona que enseña a los niños así para que después diga más dique a Rabin? Amar Rab dijo Rab, que Gon, Rab Shmuel Bashilat, como Rab Shmuel Bashilat, de Rab, Ashkejele Rab Shmuel Bashilat, de Habakae, Beginta. Rab se encontró con Rab Shmuel Bashilat, que estaba en el jardín, en su jardín. Amarle le dijo Rab a Rab Shmuel Bashilat, Shabakte lehemnutach. ¿Acaso dejaste de enseñar a los niños? ¿Dejaste de enseñar a los niños? ¿Por qué? Porque si sigues enseñando, ¿no estarías ahí sentado en tu jardín? Amarle le dijo Rav Shomer Barshilat, Ha tlesar shanim de lo yali. Hace ya 13 años, Shelo Reiti Ginati, que no vi mi jardín. Veashtanami, Vegamata, y ahora también, Shani Omed Beginati, que yo estoy aquí en mi jardín. Lo, lo, Lo ajasti daati meatinokot. No, dejé de pensar en los niños. Es decir, quiero seguir enseñando y yo me gustaría estar enseñando. Veati la bayu. Es decir, mi pensamiento, netuna alehem, está puesto en ellos. Rabanan mai, pregunta la Gemara. Y los sabios, también jajamim, shoskim, Torah, que están siempre encargándose de la Torah. ¿Qué vas a decir sobre ellos? Amar Rabina, dice Rabina, el versículo de Oabab y mis amados, que Zet Hashem es Bigulato, van a brillar como el sol cuando sale en todo su poder en el primer rayo de sol, es en Netzahama. Muy bien, Tanur Rabbanan enseñan a sus sabios en una veraitá. Gabayet Sedaká, Enan Rashayim Litrosh Zemizeh. Los que cobran Sedaká no se pueden apartar el uno del otro. Es decir, cuando tienen Be'et Shegovim Maot, la Tzedakah Bashuk, cuando están cobrando en la calle, que no Shelo Yehashdu, para que no sospechen que uno cobró por sí solo y que lo metió en su bolsillo.
Abal Poresh, de la Shar, desde la Hanut, pero sí que pueden uno irse a la puerta y el otro irse a la tienda. Matzama Od Bashuk, si se encontró monedas en el mercado, un Gabay Sedaká, un encargado de Sedaká, lo tienen Betos Kison, no lo tiene que poner en su monedero. ¿Por qué? Porque la gente va a ver que tiene, él es el encargado de Sedaká, está poniendo dinero en su bolsillo. ¿Qué tiene que hacer? Él Notnam le toja que Sedaká, que lo ponga en la bolsa de la Sedaká, y cuando llega a su casa, que las coja, porque son suyas, se las encontró él. Que yo sé, de la misma manera, allá, no sé, Bejavero Mané, una persona debía a su compañero un mané, una moneda de mané, Uperao Bashuk, y lo cobró en el mercado, se lo devolvió, lo itenan le quiso, que no lo ponga en su monedero, el anotnan le toj arnakesh el sedaka, lo pone en la bolsa de sedaka, o sea, vuelve y telemi, cuando llega a su casa lo saca. Otra ley para los que cobran sedaka. Tanur Rabanan, si no se lo sabes, una verdad. La vez sedaka, shen lahem aniyim lejalek. Los encargados de la sedaka que no tienen pobres a quien repartirle sedaka, portin la ajaerim. Es decir, toman esas monedas y las reparten a otros. Ven portin leatzman y no las reparten para ellos mismos, para que no sospechen que ellos están tomando el dinero. Ve que se va de la misma manera, Gabe Tamhui, los que reparten la comida, Shen la Emaneyim Lejale, que no tienen a quién dársela, Mojrin Leajerim, venden esa comida a otras personas, ven Mojrim Leazman y no se la venden a sí mismos. Dim Nosaf, otra ley, Maot Shel Sedaká, El Monimotan, no se cuentan, Shtaim, es decir, no se cuentan de a dos, para que no digan, Shesofer Shenem Atbeot, ven a Melejal, para que no digan que se cuenta dos y que en realidad solamente hay uno. Era Hatajat, sino que tienen que contar una por una. El primer caso, ¿cuál era? Era Portin Leatzman, es decir, los Gabael de acá que no tienen a quién darle el dinero de los pobres. Bien, vamos a hacer cambio. Es decir, no se puede hacer cambio a sí mismo. Tiene que hacer cambio a otras personas con ese dinero para que la gente no piense que está haciendo trampas en el campo. Muy bien. Amara Valle, me Shaba Abid Mar 315. Al principio, Raba, perdón, no, Mar. Al principio, Raba hacía dos cupot separadas. Hadle anille de alma, Hadle anille de mata. Uno para los pobres en general y otro para los pobres de la ciudad. Que van de Shima'a, le de amarle Shmuel, le Rab Tajalifa, Bar Abdimi, Abid Hadkisa. Cuando escuchó lo que le dijo Shmuel a Rab Tajalifa Bar Abdimi, entonces hizo una sola bolsa de tzedaka. Veatne ala, perdón, Abid Hadkisa, Veatne ala. Y entonces, ¿qué? Que es suficiente con una sola bolsa y puedes dar a quien venga. Y Hunami, también Rabba, Abad Hadkisa, Beatne ala. También hizo una sola bolsa de tzedakah y le daba al quien venía. Rabashi Amar dijo Rabashi, Ana, Atnuye, Nami, Lo Tzerichna. Ani Gove Bekupa Hat, Gam Belile Leatnot. Es decir, para hacer una sola bolsa, ponía una condición. Le voy a dar a quien me venga a pedir, o sea, tomo una sola bolsa a condición de que le dé a quien me venga a pedir. Ahora, Rabashi dijo, yo también hacía una sola bolsa, pero no necesitaba poner la condición. Dejó el de K ate, a data didi ate, porque todo el que venía a dar dinero, a donar, se apoyaba en mi criterio. Ulman de Beina, Yahibna le mishe eni rotze, eni noten. ¿Sí? Y sobre aquella persona que yo no quería, no le daba. Nos cuenta la camarada para acabar. Dice, Anu betre tabaje de abde a iñana behade adade. Había dos carniceros que hicieron un acuerdo entre ellos. De Holman, de David, Beyoma, de Jabre, Nikrauja, Lemashje, que cada uno de ellos hacía Shejitá un solo día.
uno hacía el lunes, otro hacía el martes, uno hacía el miércoles, otro hacía el jueves. Y el que hacía shejitá en el día que le correspondía al otro, y creó orot behemtav sheshahat otoyom. Es decir, iban a rasgarle las pieles del animal que había hecho shejitá en ese día. Adal Hadminayu Beabat Beyoma de Jabre. Uno fue, hizo shejitá en el día que le correspondía al otro. Karu le mashje. Es decir, le rasgaron las pieles de esos animales, como habían puesto en la condición. Atu le camé de Raba, fueron a ver a Raba, al Din. Jaibinu Raba le shalume. Raba les condenó a pagar por haber roto esas pieles. Itibe Rabiemar Bashelamia le Raba. Ahora nosotros aprendimos que Rashaim Beneair, que los habitantes de la ciudad pueden poner condiciones. Ulasia al Kitzatam, es decir, puede multar al que transgreden las palabras de los Gabaet de acá, de los que tienen el funcionamiento de la ciudad para el Tamjú y para una cosa, para la otra. Los Hadarle, Raba no le respondió. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Shapei Rabad de lo Adrele mide. Hizo muy bien de no responderle inmediatamente. Porque Shen Kushia, claro, porque en realidad no hay pregunta. Hanemile, todo aquello que estudiamos, que pueden los habitantes de la ciudad de establecer los límites, etcétera, los precios y todo eso. Aja de Leka Adam Hashub, es cuando no hay una persona importante para, ante quien llevar estos asuntos. Abaleja de Ica, pero aquí, que en esta ciudad había un hombre importante, Lavkol, Kiminaihu de Matnu. Entonces no tienen la posibilidad de poner las condiciones más que cuando están delante de este hombre importante para ver si esas condiciones son acordes a las necesidades de la ciudad o no. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Piscu Benzo.